Shabbat Shalom, amados hermanos, qué bendición encontrarnos nuevamente en este santo día de Shabbat para tener esta comunión maravillosa con el Señor, nuestro buen Dios. Damos gracias al Señor por su palabra, esta palabra maravillosa que inspira reverencia por el bendito sea el Señor por el santo día de Shabbat. Nuestra parashá de estudio de esta semana es la parashá Vayetze, que significa salir, salió o se fue tranquilamente. Salió con un propósito definido. Esta es la parashá Vayetze, entonces, que empieza en Bereshit, capítulo número 28, verso 10 al 32.2, y la Haftará en Oseas y el Evangelio de Juan. La parashá comienza, amados hermanos, con que Jacob partió y que llegó a cierto lugar, de acuerdo a como lo dice la escritura, y que pasó la noche allí. Para este momento, Jacob no camina sin rumbo, sino que lleva un destino fijo con un propósito específico. No es ajeno a los planes del Señor, y el pasar por ese lugar le llenará de fortaleza su corazón para seguir y tener deseo de volver para cumplir la promesa que Él hace. Así que estamos en el capítulo número 28 de Bereshit. Vamos a empezar a leer entonces en el verso número 10, que dice: Y salió Jacob de Beersheba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar, y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar, y tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima, y al lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. En realidad, la traducción que nos da en esta parte para esta frase, el cierto lugar, amados hermanos, refiriéndose al monte Moria, tal como le sucedió a Abraham cuando sale en el sacrificio con Isaac. Dice que él vio el lugar de lejos, ¿verdad? Entonces, casi que viene siendo la misma figura. Él vio el lugar, pero ahora Jacob se encuentra en ese lugar, un lugar también conocido, como le digo, por Abraham, por Isaac, ya que es el lugar donde Isaac iba a ser sacrificado. La escritura nos dice también que Jacob toma una piedra, una roca, y la puso por cabecera, y que posteriormente tuvo un sueño. Hay varias cosas entre las interpretaciones que se dan acá. Es de que pues aquí esta parte no está escrita también en el orden correlativo, entonces algunas cosas hacen que se vean como un condicional que Jacob incluso pone para el Señor en el momento en que él habla y le dice que hace un voto, como que el voto lo hiciera después, pero es parte de las interpretaciones que se dan por los estudiosos tratando de entender esta parte. Sin embargo, si lo tomamos como está en esta parte,
declarado de esa manera, también tiene mucho sentido. Y vemos al Señor que actúa y promete a Jacob que va en angustia hacia la casa de Labán. Todo esto, amados hermanos, nos hace pensar que alguien le guiaba, ¿verdad? Hacia ese lugar específicamente, o sea, hacia el lugar donde tendría precisamente ese encuentro con el Todopoderoso. De hecho, la expresión llegó a cierto lugar, como les decía en el hebreo, es se encontró en el lugar, se encontró en el lugar, o sea, quiere decir que llegó al lugar que estaba buscando, lo que supone que no es una coincidencia, sino algo que tiene un propósito bien definido. Recordemos que él va a la casa de Labán según las instrucciones de su padre. En realidad no logro imaginar sus sentimientos porque la Torá no nos dice que fuera acompañado de alguien, o sea, no dice eso, no dice más. Aún así, el hecho de haber sido separado de la familia ya supone una tragedia. Él va al exilio y lleva mucha incertidumbre, quizás pues en su corazón hay muchos sentimientos, en su mente también de esta manera, pero evidentemente todos los antecedentes y que tenemos dan que Jacob era un hombre también de fe y ahora su partida pues le causa mucha ansiedad y entonces era necesario encontrarse con ese lugar. La fortaleza espiritual de Jacob debe ser muy importante para evitar ser asimilado. Recuerden, él va hacia la casa de Labán. Labán era un hombre idólatra, Labán era un hombre muy difícil, era un hombre complicado para tratar, de acuerdo a lo que vemos, y pues había muchas cosas en su corazón que se manifiestan desde el principio, como lo hemos empezado a ver cuando aparece en escena en la escritura, y pues ser un hombre dedicado también al ocultismo, por lo que se ve. Recuerden, él tenía sus dioses y es una de las cosas que reclama, incluso cuando Jacob se va de él. Así que en ese momento en el que Jacob está partiendo y va partiendo también, si bien es cierto, de una tierra complicada, una tierra no es complicada, sino los hombres que habitaban en la tierra de Canaán, y él estaba saliendo hacia Harán, también te había que poner mucho cuidado para no ser asimilado por lo que iba a encontrar y más en el tiempo que iba a pasar fuera de la familia. Así que él recibe una visión a través de un sueño y cuando él ve y entiende la visión, él dice que el lugar donde está pues va a ser la casa del Señor, y él dice esta parte en el verso 22: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Ya, él está poniendo de esta manera, si lo vemos así, en la primera piedra de lo que sería el templo, y habla también de los diezmos. Por eso de que vemos que siempre los diezmos normalmente están ligados con el templo, con el lugar de adoración del Señor, el Dios Santo de Israel. Así que este es un dato importante porque revela que Jacob tenía conocimiento, ¿verdad?, del Señor, y con este encuentro pues él entendió de que había algo muy especial que le esperaba a él y a su descendencia. Un dato interesante del carácter de Jacob y la mirada de sus intereses nos revela aquí cuál es lo que él más le preocupa y qué es lo que necesita en la tierra de los vivientes. Y en el verso 20 él dice: hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Pero aquí, ¿qué es lo que pide el Señor? Dice que el Eterno esté con él, que le guarde en su camino, que le provea de su alimento y que le provea de su vestuario. O sea, él no pide absolutamente nada más. Él va a traer esposa, él va a iniciar su familia, la familia que sería la base de la creación del pueblo de Israel. Él entiende que no tiene necesidad entonces de nada más porque su mirada estaba puesta en lo que estaba puesto también la mirada de Abraham. O sea, esto es en la patria celestial, como lo revela el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos. El cierto lugar entonces que ya mencionamos es un lugar muy especial destinado para algo también muy especial, un lugar
donde también él es fortalecido con este sueño que hablamos, el sueño que involucra una escalera que conecta el cielo con la tierra, y los ángeles, dice, se mueven sobre ella, que suben también y que bajan. De esta manera, amados hermanos, entendemos que se produce entonces una conexión entre el cielo y la tierra a través de esta escalera. Sí, en cuyo extremo superior se encuentra el Eterno, el Dios Todopoderoso. Eso es importantísimo. O sea, esta escalera lo que hace es brindar la oportunidad para tener esa reconciliación con el Eterno, lo que implica en este sentido de que si es una escalera y está conectada el cielo con la tierra con el cielo, somos nosotros los que debemos elevarnos y subir a Él en todo el sentido de la palabra. O sea, esta escalera marca un camino, traza una dirección segura para poderse mover. Es una escalera que permite caminar en ella de una forma segura y que conduce a un solo punto. Y ese punto es donde está el reino, donde está el Señor, hacia el reino celestial mismo, que se materializa única y exclusivamente en la persona de nuestro bendito Yeshua HaMashiach, según lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 1, verso 51, y que dice que la escalera era Cristo. Esto nos muestra que el único que hace posible el anhelo de Dios y la bendición del hombre es Yeshua. Él es el único quien asegura que es la única manera de llegar. Y lo vuelve a decir Juan en el capítulo número 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa escalera lo que constituye es un camino seguro para poder caminar hacia el Señor. Nos dice la visión de Jacob que ángeles subían y bajaban, o sea, que se mueven a través de esa escalera, o sea, se mueven a través de Yeshua. Según lo descrito en hebreo para esta parte de la escalera, el término que se usa es Musas Arza, que viene de la palabra Eretz, que significa tierra, suelo, terreno, lo que muestra que la escalera no es vertical como las escaleras de albañil que estamos nosotros acostumbrados a ver muchas veces, sino que es una escalera inclinada, o sea, de forma horizontal inclinada, ¿verdad? Que presenta y valga la redundancia, una inclinación desde el suelo hacia los cielos, en la cual existe la posibilidad de caminar tranquilamente, o sea, una inclinación de 45 grados. Esta es una imagen del reino, tal como lo dijera Yeshua: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y esa es la imagen que ve Jacob. O sea, la palabra que se usa para escalera acá es la palabra Sulam. Esa palabra corresponde al número 130, también según el alefato hebreo, ¿sí? O sea, lo que corresponde, cada palabra tiene un número, como ya sabemos. La palabra Sulam es el 130, que es lo mismo para la palabra Sinaí, lo cual nos lleva directamente a la Torah. O sea, que para poder caminar correctamente es hacerlo a través de los mandamientos del Señor, y de esta manera tener la posibilidad de caminar con certeza hacia donde Él está. Pero la escalera es un medio para llegar al Padre, y es lo que hace posible también nuestro retorno y nuestra reconciliación con nuestro Creador, tal como lo dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versos del 1 al 6, que dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir, dice, de una manera tranquila y sosegada, con toda piedad, dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Yeshua Mashiach, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, por todos, testimonio dado a su debido
tiempo. O sea, es increíble cómo lo escribe Pablo así de esa manera y nos permite tener un poco más de entendimiento con relación a esto. Es ese único mediador, ese único camino que tenemos nosotros en Yeshua. A Jacob le es mostrada prácticamente toda la historia aquí en este sueño, o sea, la presente y la futura. O sea, aquí mira, esto es, ¿verdad? Y que será a partir de este momento. O sea, les dijo que iban a salir, él los hará retornar y el lugar de adoración es ese lugar que el Señor había escogido, donde posteriormente también estuviera edificado el templo y donde pues en algún momento también se va a edificar el último templo durante el tiempo del milenio. O sea, dice entonces Jacob cuando despierta, qué lugar más temible. O sea, eso es como decir qué asombroso, es un lugar asombroso, o sea, digno de reverencia. Esa es la expresión que tiene Jacob en este párrafo que estamos viendo, por lo que expresa esto con una gran admiración. O sea, esto no es sino que casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Entonces, si vemos con cuidado, entonces aquí tenemos que la escalera es Mashiach. Sí, la escalera es nuestro bendito Mashiach, tal como lo dijera también Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. O sea, y como lo dijera también en el capítulo 14, Él es el camino hacia el reino y la puerta de acceso, porque el Señor dijo ser la puerta, según también lo que expresa Juan capítulo número 10, versos del 1 al 10, que les voy a pedir que ustedes lo lean también en sus hogares. Lo que nos dice entonces Yeshua, que es la gran puerta de Dios. Así que nosotros entramos y caminamos al reino a través de nuestro bendito Mashiach Yeshua. O sea, no más, no hay otra oportunidad y no hay otro camino, sino este verdadero que el Señor ha establecido y asegurado en su palabra. Así que la escalera entonces constituye el único medio disponible para llegar, lo que implica que no hay nada más que la obra de nuestro Mashiach Yeshua para que esto sea posible. Pero, ¿quién pone una roca de cabecera para dormir? O sea, es interesante resaltar que el lugar donde se encuentra Jacob es un lugar muy especial, cuyo centro es la roca. Hemos hablado en otras oportunidades de la roca, pero ¿qué roca? ¿Qué tipo de roca? ¿Qué roca? Es una roca que Jacob unge, ¿sí? O sea, podemos entonces decir que al ungirla ahora es la roca ungida, y la roca ungida significa Mashiach, ¿sí? Entonces aquí podemos ver con claridad a qué roca se refiere y en qué roca descansó él su cabeza, o sea, en qué roca finalmente logró descansar sus pensamientos, o sea, en el Señor. Miremos Isaías 28 también. En Isaías capítulo número 28, versos 14 al 16 dice: Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio. Imagínense ustedes, y en el engaño nos hemos escondido. Qué increíble lo que dicen ellos. Por tanto, así dice el Señor: he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra, dice, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. ¿Ya? El que crea en ella no será perturbado. Y esa es la roca en Mashiach. Y mire lo que dice también en la carta a los Romanos capítulo número 9, versos 30 a 33. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban, dice, tras ella por fe. O sea, para caminar en los mandamientos en la Torah hay que ir por fe, ¿verdad? Creyendo, confiando en la obra del Señor, sino por obras. Tropezaron entonces en la piedra de tropiezo. Entonces, tropezaron prácticamente en la roca. ¿Por qué? Porque cuando se encontraron a Yeshua, entonces Yeshua, ¿qué pasó? Entonces ellos
¿verdad? Dejaron de pensar, ¿cómo va a ser eso que Dios se va a hacer hombre? ¿Cómo va a ser eso que...? Entonces empezaron a tener sentimientos encontrados y de esta manera rechazaron a Yeshua como Mashiach. No todos los judíos, porque tenemos una multitud de hermanos judíos que son creyentes en Yeshua y al final todo Israel será salvo. Y recuerden que todos seremos salvos, somos salvos en Yeshua también. O sea, un plan perfecto, específico para nuestros amados hermanos de la tribu de Judá. Entonces, pero inicialmente fue una piedra de tropiezo para ellos y estaba haciendo en el tiempo de Pablo y Pablo lo dice así de esa manera. Tal como está escrito, dice aquí esta parte del verso 33. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Dice, de hecho, Yeshua fue un escándalo realmente para ellos y les causó muchas controversias a ellos, como lo hemos visto en los evangelios y los testimonios que dan los santos apóstoles. El que crea en él, dice, no será entonces avergonzado. Maravilloso, ¿verdad? Y realmente es una confirmación extraordinaria de todo esto. Así que en esta parte Jacob cambia de nombre porque el nombre era Or, o sea, era luz, y él le pone Betel, o sea, Bait-El, o sea, Betel, lo tradujeron, ese es la casa de Dios, o sea, la casa del Señor. Así se construyó en ese lugar entonces el templo, el primero, segundo templo y el tercer templo será construido evidentemente ahí, pero es el templo del milenio que el bendito Mashiach pues, vendrá y se construirá en aquel tiempo según las medidas que ha dado también el profeta Ezequiel. Porque entonces porque ahí está la roca de la creación, ¿sí? Donde hoy también está una cúpula, la cúpula de la roca que le llaman, la roca que también es conocida como la roca perforada. Y todos sabemos, ¿verdad?, quién fue perforado. O sea, Yeshua fue perforado en su costado y de esta manera podemos entender esta figura tan grande de qué está hablando. Miremos también lo que nos dice acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. El capítulo número 4 y verso 11. Vamos a ver acá. Aquí tengo el capítulo número 4 del libro de los Hechos y el verso 11 que dice, este Yeshua es la piedra desechada, dice, por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Es la piedra base, es la piedra clave, es la piedra necesaria, o sea, lo que debemos entender y lo que debemos tener para esta gran salvación. De esta manera, y también vemos que la roca sobre la cual está fundada la casa del Señor es la misma roca. ¿Qué casa? La casa que el Señor dijo también en Mateo capítulo número 16, versos 16 al 18, que dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le pregunto, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces él responde, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, yo también te digo, y está hablando así con él, tú eres Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando de él mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y de hecho vimos porque él resucitó. O sea, esto no hay que confundirlo porque dice, tú eres Pedro. Y no le digo, y sobre esa roca, sobre tú que eres la roca. No le digo así, porque Pedro es un fragmento de esa roca. Pero Yeshua, él es la roca. Y sobre esta roca, le dice Yeshua, o sea, sobre mi vida, edificaré mi comunidad, mi iglesia, mi pueblo. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque vimos a un Yeshua o a Yeshua resucitado también. Entonces, de esta manera, aquí hay una roca, también en la puerta, y da la llave, ¿sí?, a los apóstoles que tienen la tarea de hacer discípulos. Y Yeshua dijo esto
¿verdad? Era celoso después de eso con su casa. Y en Mateo capítulo número 21, versos 12 al 14 dice, y entró Yeshua en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó, dice, las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis, dice, haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Entonces, esa es la roca que posteriormente en el cual es edificado el templo, ¿verdad? O sea que sabemos que esa roca es la piedra angular fundamental y todo, pero también en la construcción de la comunidad, o sea, la edificación de la comunidad y de la iglesia, como estamos nosotros en algún momento a expresar también en el mundo creyente. El sueño contiene una revelación extraordinaria, ¿sí? Es en relación al plan de redención del Eterno en la revelación progresiva que sigue al sacrificio de Isaac. O sea, una escalera que se encuentra apoyada en la tierra y en el extremo superior alcanza hasta el cielo donde está el reino del Altísimo, tal como lo acabamos de ver nosotros en el verso número 13. Nos dice que el Señor estaba sobre ella y lo primero que hace el Señor es, yo soy el Dios de tu padre, yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, o sea, yo soy Hashem, o sea, ¿cómo presentarse? O sea, Él se presenta ante Jacob y le habla diciendo que es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Lo que el Señor hace aquí es presentarse, Él le dice quién es. Es evidente que Jacob conoce de la relación de sus padres, ¿verdad? Para con el Señor y ya ha escuchado de él. El mismo Señor es quien le confirma también las promesas y sabe que quien le puede cumplir las promesas es el que le está prometiendo en ese momento. Entonces entra en mucha paz y mucho confort. Aquel entonces que maneja aquella gran ansiedad por toda la situación que está viviendo y todo lo que le está tocando vivir en este momento, ahora está recibiendo este anuncio tan especial, ¿verdad? En el cual le dice en el verso 15 de Génesis 28, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te ha prometido. Este es en el presente y en el futuro. O sea, si lo vemos de esta manera, en el contexto en el que estamos ahorita, sería en el pasado, el presente y el futuro. O sea, esto significa que el Señor siempre está con Israel, ¿sí? Entonces estaría, y todas las cosas que vendrían después de esta promesa serían marcadas por la presencia del Señor en el pueblo. Así que es el mismo Señor el que confirma las promesas y esta parte de Génesis 28:15 en el cual el Señor confirma que cumplirá su propósito y sus promesas. Este es un momento pues muy especial, este es uno de ellos en los cuales Jacob tiene la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor. El resto, a partir de este momento, pues él tiene varios encuentros que están registrados también a lo largo de las escrituras. Aquí se vuelve a mencionar la descendencia, se vuelve a mencionar también la simiente prometida. Esto es para Yeshua, eso es en el verso 14, le dice, yo estoy contigo. Eso implica, te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya cumplido, ¿verdad? Lo que ha prometido. Eso implica que el Señor no ha terminado con Israel, y eso pues así es, y qué bendición, porque eso nos incluye a nosotros también dentro de ese plan de redención que ya hemos hablado nosotros en muchas oportunidades. Así que la reacción de Jacob fue correcta y acertada. Dice, identificó que el sueño corresponde a un mensaje claro del Señor, o sea, comprende que no es un simple sueño, sino una revelación completa. En este momento está experimentando y hecho realidad en lo que había creído y por lo que había luchado y que también había esperado, y lo manifiesta de esta manera también en Génesis 28:17, que dice, y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar, no es más que la casa de Dios, y esta es
la puerta del cielo. O sea, lo declaró exactamente como era. Tiene ese encuentro con el Señor que está allí y manifiesta que él no lo sabía, tuvo temor, manifestó su temor y reconoció lo imponente del lugar, como ya lo hablamos, también identificó que era casa de acceso era casa y el acceso a la casa de Dios. Él vio al Señor y también dijo que era la puerta del cielo. Ya sabemos que esa puerta es Yeshua, entonces él tuvo un encuentro con Yeshua. ¿Y qué hace Jacob? Reacciona de una manera correcta. Jacob pone una señal para identificar el lugar y le cambia de nombre en función de lo que es y le pone Betel, o sea, la casa de Dios. Vemos entonces, amados hermanos, que Jacob entiende la visión y hace un voto. Génesis 28, del 20 al 22, ya lo leímos. Esto es interesante porque es algo que el Señor le recuerda y demanda más tarde. Porque él dice, bueno, esta será la casa de Dios. Y vamos aquí mismo a Génesis 31, 13, aquí vemos al Señor que lo regresa a ese lugar, o sea, a ese mismo lugar. Veamos. Entonces le dice, desde el 12 vamos a leer, y él le dijo, levanta ahora los ojos y ve todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy, dice el Dios de Betel. O sea, le digo, ¿te acordás de la roca? ¿Verdad? Aquí habían pasado casi 20 años. ¿Verdad? Entonces le dice, ¿te acuerdas de la roca? Allá en Betel, donde dijimos que era casa de Dios, donde tú ungiste un pilar, ¿te acuerdas? ¿Verdad? O sea, ese pilar seguía siendo Yeshua, donde me hiciste un voto. Ahora le dice, levántate, ahora sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. O sea, lo regresa hacia ese lugar. O sea, lo que el Señor quería que él volviera exactamente a ese punto de donde él había partido, donde había tenido ese encuentro. Los versos entonces de 20 y 21 en el capítulo número 28 hablan de ese voto que hiciera Jacob en su oportunidad y pareciera, según la descripción, traducida al castellano, que como que quiere manipular al Señor, ¿verdad? Como que ese sí, el Señor está conmigo, si el Señor hace, o sea, como que si fuera un condicional. Entonces, aquí era donde les decía que incluso el orden es de que Jacob oró primero, después tomó la roca, se recostó y soñó. Entonces, el sueño viene siendo como la respuesta de lo que, de lo que él había solicitado, de la petición que él había hecho, ¿verdad? Claro, el Señor también habla de muchas maneras y lo hace así, pero esta interpretación me gustó muchísimo porque entonces nosotros sabemos que no podemos condicionar al Señor, que el Señor nos libre, pero en realidad solo condicionan a Dios aquellos abusivos, ¿verdad? Que ponen o quieren poner a un Dios que pueden manipular de esa manera, pero Jacob no es ese estilo. Jacob es una persona que conoce al Señor. Jacob es una persona que había estudiado. Dice que era un hombre que habitaba en tiendas, o sea, un hombre manso, era un hombre que se dedicó en realidad a buscar al Señor. Entonces, no, aquí en esta parte, dentro de las otras traducciones que se dan, dice, lo que hace aquí es una muestra de confianza en que volverá y entonces cumplirá su voto, sino que dice, porque el Señor está conmigo, entonces tendré lo que menciona acá, ¿verdad? Y esta piedra será, o sea, él confirma, ¿verdad? O sea, lo que hace es hacer énfasis, ¿verdad? En obligarse a sí mismo a cumplir el voto que él mismo está haciendo, que él mismo se había impuesto. O sea que la palabra que empieza con el sí, ¿verdad? Que pareciera un condicional según el uso del idioma, en realidad es un ya que, o sea que ya que el Señor está conmigo, entonces sí, o sea, suena totalmente distinto, lo que marca una convicción especial con relación a lo que el Señor hará en su vida. Así que el capítulo número 29, amados hermanos, este capítulo es el encuentro de Jacob con Raquel y llega a la casa de Labán donde experimentará muchas cosas. Pero es entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban a beber a los rebaños y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí,
Entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron, somos de Harán. Entonces les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron, lo conocemos. Y él les dijo, ¿se encuentra bien? Y dijeron, "Sí, está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas e id a apacentarlas. Así que eran pastores y sabían, pero tenían un tiempo también para hacer esto. Pero ellos dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella, dice, era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó sus ojos y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Entonces, lo que hemos leído aquí, primeramente vamos a decir, amados hermanos, que el verso número 1 del capítulo 29 pasa muy rápido, pero dice que llegó. Y déjenme decirle que en ese capítulo, perdón, en ese verso hay 643,5 kilómetros de distancia. O sea, él caminó y llegó hacia este lugar, pero ya ha caminado 643,5 kilómetros de distancia. O sea, es una gran caminata para llegar a ese lugar, y cómo no iba a estar desesperado para llegar. Pese a que Jacob era un pastor y un estudioso de las maravillas del Señor, era un hombre muy fuerte, porque dice que él quitó la roca, ¿verdad? De acuerdo a lo que, la piedra que tapaba el pozo. El relato nos dice que era una piedra muy grande, estaba en la boca del pozo y requería de la fuerza de más de un hombre. O sea, el pozo pudo haber estado tapado por varias razones, para evitar la contaminación, para que un animal no cayera, para que las personas no se cayeran, ¿verdad? Y también para la administración del vital líquido, ya que tenemos que el agua es muy preciada y los pozos eran esa fuente de agua que impartía vida definitivamente. Es oportuno también pensar que las cosas pequeñas que nos ocurren en un viaje, amados hermanos, o en cualquier empresa que facilitan nuestra causa, no es más que la mano del Señor moviéndose alrededor nuestro para favorecernos en todo. Así que no podemos decir que esto es producto de la suerte, sino que hemos gozado del favor de nuestro Padre Celestial, así como pasó con Jacob aquí, porque aquí en este pozo se encontró con Raquel, y Raquel era la pastora, sí, era pastora como Jacob. De hecho, Raquel o Rachel significa oveja. Entonces es interesante, ¿verdad? Cómo se da la escena aquí en esta parte y cómo es su encuentro. Aquí tenemos un dato importante en 29:9, dice, todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella dice era pastora. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, el hecho de que Raquel fuera la pastora nos indica que el rebaño de Labán era muy pequeño. O sea, ellos no tenían dinero. O sea, es importante eso, porque de acuerdo a lo que dice Génesis 30, 25 a 31, también aquí vamos a ver, Génesis 30, 25 a 31 nos dice. Y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales te he servido y déjame ir, pues tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió, si ahora he hallado gracia en tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió, fíjame tu salario y te lo daré. Mas él le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo. Oigan esto, porque tenías poco
antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Imagínense ustedes, el Señor había multiplicado todo lo que Labán tenía en las manos de Jacob o Israel. Y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Y respondió, ¿qué te daré? Y Jacob dijo, no me des nada, volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros y las manchadas y moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Entonces vemos acá de que Labán no tenía dinero. O sea, otro dato importante, vemos con frecuencia en las escrituras que las familias que no tenían mozos, ¿verdad? O pastores eran familias que no tenían los suficientes recursos para que pagaran prácticamente los pastores. O sea, tenían pocos recursos y de esa manera las personas más pequeñas, o sea, de menor edad de las familias, eran las que se dedicaban a cuidar el rebaño, mientras que los otros se daban a las otras tareas y a los otros trabajos. Y lo mismo sucedió también con David. Si lo vamos a ver de esta manera, vemos en la en el primer libro de Samuel, amados hermanos, capítulo número 16, vamos ahí, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, los versos del 10 al 13, vemos también que sucede exactamente lo mismo con David. 16. Entonces tenemos capítulo número 16 del primer libro de Samuel, versos del 10 al 13. Isaí dice, hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Esto es cuando el Señor le ordena a Samuel que va a ungir a uno de los hijos de Isaí por rey. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Aquí está, miren. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Él era pastor. O sea, sus hermanos incluso recuerden, fueron a la guerra, ¿verdad? Contra los filisteos, y David se quedó pastoreando el rebaño de Isaí. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Interesante, ¿verdad? Esta parte, cómo se confirma, de acuerdo a lo que vemos, que los más pequeños de la familia eran los pastores, mientras los demás se dedicaban a los otros oficios para sacar a la familia adelante. Entonces ya vemos que Labán no era rico cuando Jacob llegó. Y la providencia vino a través de Jacob, ¿verdad? Cuando el Señor bendice a Jacob. Los versos del 13 en adelante muestran cómo Labán engaña a Jacob. Ya vimos cuál fue el salario que él pidió. Y lo que hace Labán es de que él manda y saca todo ese rebaño que está con estas características que Jacob le da, y le dice que pone 3 días de camino porque se los entregó a sus hijos. Y pues ellos se fueron 3 días de camino, o sea, se quedó sin nada. Y entonces, es como que si en ese momento iba a empezar Jacob a tener su propio ganado. Es interesante que Labán haya pues hecho esa parte de esa manera, ¿verdad? Porque en realidad pues es un engaño muy, muy fuerte, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, amados hermanos, en el capítulo número 29 se da también esa parte, pero también Labán engaña a Jacob de esta manera, y es cuando llega el momento en que, el momento en el que iba a casarse, ¿verdad? Con Raquel. Y dice, y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermano, corrió a su encuentro y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa.
Entonces, él hace esto y entonces él le dice Labán, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con todo un mes. Entonces después le ofrece un salario que me dará. Entonces le dice, voy a trabajar por tu hija menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, dice el verso 17, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Labán dijo, mejor es dártela a ti que dársela a un hombre, quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron muy, muy poco. Entonces dice, entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán se reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y sucedió que al anochecer, esto es interesante lo que dice acá, y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo y Jacob se llegó a ella. O sea, durante la noche, después de la fiesta, se metió a Lea y pues ahí ya no hubo pierde. Lo interesante en eso es que fue durante la noche, y durante la noche uno no puede ver, o sea, la oscuridad no permite ver con exactitud, no sé cómo sería esta parte exactamente, pero si habla al anochecer, como que no puedo distinguir correctamente, pero entonces esto es casi lo mismo, porque ¿qué pasa con Isaac? ¿Por qué? Porque es como el ciego que no puede ver, ¿verdad? Esto fue lo que pasó. Isaac dice que estaba muy dañado de sus ojos y no podía ver. Y siendo aquí en la noche, en la oscuridad, uno no puede ver. O sea, prácticamente es como si hubiera estado ciego. Entonces, cuando se da cuenta el otro día, ¿verdad? Era Lea. Entonces él le dice que cumpla la semana nupcial con esa en el verso 27 y después trabaja un poco más de tiempo, o sea, otros 7 años por Raquel. Entonces esa fue una de las cosas terribles. Es interesante que Labán haya metido a Lea a Jacob de noche, como les digo, porque es una figura de lo que él había hecho con Isaac en la oscuridad. En la oscuridad no se ve, es como estar ciego, como cuando se viene a dar cuenta, Lea está con él. Los versos del 15 al 19 muestran parte del carácter de Jacob y su interés como persona de Dios, ¿verdad? En esta parte, o sea, está más interesado en establecer su casa que las riquezas. Entonces, él se compromete a seguir trabajando por Raquel, que sea ese la paga de su salario. O sea, los hijos de Jacob entonces empiezan a nacer a través de sus esposas, las cuales reciben los nombres de las siervas, y pues en esta manera las mujeres le ponen los nombres a los hijos. Y en también luchar de Lea y de Raquel dan a sus siervas hacia Jacob, ¿verdad? Y de esta manera también vemos de que, ¿cómo se llama? Cómo va creciendo prácticamente la familia, van creciendo los hijos y bajo el control del Señor están naciendo los hijos que serían y formarían las 12 tribus de Israel. Es de notar que los nombres de los hijos fueron puestos por las madres, de acuerdo a lo que hemos visto acá, y es algo en lo que Jacob no se mete. Aún así, Jacob no intercede para cambiarles el nombre porque cada uno de ellos tiene un nombre de acuerdo al carácter y a su posición dentro del pueblo de Israel. De hecho, el nombre de Judá, que es el cuarto hijo de Lea, significa alabanza. Es la tribu de la cual, o a través de la cual vendría nuestro bendito Mashiach, Yeshua. Así que es impresionante, pero fácilmente puede verse también cómo le pagaron a Jacob con su misma moneda. Aún así, el hecho de las 4 mujeres y la cantidad de hijos que tuvo también cumple el propósito del Señor, la promesa del Señor. En su descendencia sería grande como la arena del mar, esto es la carne, pero como las estrellas del cielo, también aquellos que cumplirían el propósito del Señor en Mashiach, o sea, como dice Pablo, al judío primeramente y también al griego. Así que la forma en que sucedieron las cosas no fue planeada tampoco por Jacob, ¿sí? Y tampoco pudo evitarlas, solamente cumplieron el propósito del Eterno. La forma inusual del compromiso de Jacob resalta también de esta manera varias cosas. Primero, la tradición dice que no se debe casar a la menor antes que a la mayor. O sea,
La tradición contradice el derecho aquí en esta parte y la justicia, porque la idea es salir de un compromiso de forma fraudulenta. Eso es lo que se está viendo aquí en esta parte. Si hubiera sido la tradición, ¿verdad? Él tenía la obligación, Labán tenía la obligación de decírselo a Jacob antes de hacerle esto que le hizo. O sea, porque la persona considera qué hacer. O sea, en ese sentido, cuando uno ya conoce la información y pues tomar su decisión, si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero él no le dijo absolutamente nada. Entonces ahí vemos la forma fraudulenta en la que se hicieron las cosas. Entonces, el capítulo número 30 tenemos que pues empiezan y siguen teniendo sus hijos. Entonces el 30 dice, pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, dice, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Interesante porque Jacob en lugar de corresponder y como sucediera en el nacimiento de él, porque así fue, porque dice de que Rebeca era estéril y lo que hizo Isaac fue tomar a su esposa e ir a orar al Señor, a clamar al Señor misericordia para que esto se dé de esta manera. Y entonces ahí se da el nacimiento de Saúl y de Jacob. O sea, otra cosa es la costumbre aquí en esta parte de dar a luz en las rodillas de las que serían las madres como adoptivas. Podría ser esta parte. Miren, eso no cambia el orden divino. Los hijos son hijos de Jacob, ¿verdad? Y los hijos de Jacob son hijos realmente de las 4 mujeres que él está teniendo acá. Entonces, vemos que se ponen los nombres de los hijos aquí en esta parte conforme a lo que ya hemos estado diciendo. Los versos del 25 en adelante del capítulo número 30 dice, y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, porque dice el Señor se acordó de Raquel. Dice a José, Jacob dijo a Labán, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Entonces, lo que vemos aquí en esta parte es de que el nacimiento de José fue una señal para Jacob, porque dice, y sucedió cuando Raquel hubo dado a luz a José, o sea, el nacimiento de José fue una señal para Jacob, de alguna manera, en algún sentido, porque a partir de eso yo me voy. Y entonces él partió y entonces Raquel tiene otro hijo en el camino y muere después de eso, que este es Benjamín, y Benjamín ya nace en la tierra de Israel. Así que Jacob empieza a pensar en un hogar propio y quiere trabajar en su casa, de acuerdo a lo que vimos. Labán actúa con una estratagema engañosa con relación al pago del trabajo de Jacob y quiere retenerlo a toda costa. Y aquí, pues, después de haber establecido el nuevo contrato, el, eh, se fija el salario de las moteadas, ¿verdad? Aquí en esta parte. Y entonces, como ya leímos acá, más adelante, en esta parte, en el cual, pues, él pone varas, ¿verdad? Para que nazcan moteadas y que de esta manera, pues, él pueda tener su propio rebaño. El capítulo número 31 vamos a ver, sacar información interesantísima aquí en esta parte. Nosotros a veces creemos que por ser hijos educados, obedientes, no pasaremos por pruebas complicadas y nos vienen por donde menos nosotros lo esperamos muchas veces, pero a pesar del mal que el enemigo y las personas piensan contra nosotros, el Señor siempre sabrá guardarnos en su grande amor. Pero entonces dice el capítulo número 31, verso 10. Verso 9. De esta manera Dios ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. O sea, miren, si Labán hubiera sido otro, realmente se hubiera quedado con mucho de lo que tenía cuando estaba con Jacob. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando llegó Jacob, Labán era pobre. Y cuando se va Jacob, o sea, Labán sigue siendo pobre. O sea, no aprovechó la
la estancia de Jacob con él para quedarse rico y quedarse en el conocimiento del Eterno, del Dios Todopoderoso. Pero oigan eso, y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi, dice, en sueños, he aquí los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados y moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob. Y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras, son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Otra vez le dice, ¿te acuerdas de Betel? El Dios de Betel, donde tú ungiste el pilar, donde me hiciste un voto, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Entonces, lo que hace el Señor es que Él es el que le dice. Pareciera ser que eran aquellas varas y cuando bebían y cuando se apareaban, pero en realidad fue el ángel, o sea, fue el Señor el que le dijo esta parte y le dio la estrategia porque Él les dijo cómo sería. Jacob fue un hombre de gran devoción y de gran integridad, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido y visto en la palabra. Sin embargo, sus aflicciones y trabajos fueron mayores que las de sus padres. Eso lo hemos visto aquí en toda la historia, lo seguiremos viendo aquí en lo que va para adelante de las escrituras. Jacob decide retornar a la tierra y llama a sus esposas para decirles lo que el Señor les dijo, de acuerdo a lo que vimos acá en el capítulo número 31 de Ahora. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob se ha apoderado de todo lo que era nuestro y de lo que era de nuestro padre, que ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán y aquí que ya no era amigable para con él antes. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, que yo estaré contigo. Entonces lo que sucede acá es de que las hijas le dicen, pero ¿qué tenemos aquí con nuestro padre? En realidad nos vendió, nos hizo cualquier cosa y también estaba llevándose lo que corresponde para nuestros hijos. Es interesante que Jacob tenga el mismo carácter que Abraham, solo se lleva lo que es suyo y sabe que no vale la pena llevarse lo que es de otros, porque su bendición solo depende del Señor. Sin embargo, Raquel no fue tan honrada porque se llevó los ídolos de Labán y vimos que más adelante pues eso la compromete también. Labán persigue a Jacob, pero el Señor lo refrenda antes de que se encuentre con él y ahora Labán comprueba con certeza que el Señor guarda y bendice a Jacob, porque el Señor lo detiene en el camino y le habla, que se cuide de hablarle mal a Jacob. Aún así, le hace fuertes acusaciones de renegado, de abandonar su trabajo, el servicio injustamente, o sea, todavía quiere hacerlo regresar de esa manera, lo acusa de ladrón también en el verso número 30, que es, ahora eso ciertamente te has marchado. Dice, porque añoras mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? O sea, le dice esa parte, o sea, es insensato de veras llamar dioses a aquellos que no pueden ser robados. O sea, él está preocupado que le habían robado sus dioses. Imagínense ustedes, ni siquiera tenía el pensamiento de decir, entonces si los robaron no son dioses, ¿verdad? Pero así es el hombre. Entonces, podemos decir nosotros los que reconocemos a nuestro Dios como el único Dios vivo y verdadero que vive y reina para siempre y es creador de todo lo que existe, ¿sí? Los enemigos pueden quizás arrebatarnos todo nuestro bien, lo que tenemos, incluso nuestra vida, pero lo que sí no van a podernos arrebatar, Baruch Hashem Adonai, bendito sea el nombre del Señor, es a nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro protector, el Shomer Israel, el que nos guarda en todo nuestro caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de los temas que podemos aprender aquí es el trato de los empleados con los empleadores. Es importante pagarles, darles su paga como corresponde. Hemos hablado tantas veces sobre esto y lo importante y el énfasis que la escritura hace con relación a todo esto. Así que así continúa lo que sigue en esta parte de la parashá hasta que Jacob se va y llega a Mahanaim. Entonces el capítulo número 32, versos 1 y 2 dice, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro y al verlo Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Bendito sea el santo nombre del Señor. Damos gracias al Señor, amados hermanos. Esta parashá tiene tanta
información que de verdad el Señor nos muestra cómo el Señor actúa, cómo el Señor obra de una manera tan interesante cuando de su pueblo se trata. El Señor guardó a Jacob, prosperó a Jacob y lo sigue prosperando hasta el día de hoy y lo seguirá prosperando siempre. Bendito sea el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Bendito sea Israel también. Bendito sea Israel elegido del Señor y bendita sea la tierra de Israel, esa tierra que el Señor entregó a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver la bendición en esta hora, que el Señor nos siga bendiciendo en este santo día de Shabbat, y ustedes pueden seguir estudiando, o sea, la palabra, pueden agarrar verso por verso o ver aquellos temas que no vimos hoy, pero que en definitiva siempre van a fortalecer nuestras vidas. Así que adelante con el estudio de la palabra del Señor. Vamos ahora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo, el Dios Todopoderoso, sea sobre ustedes y sus familias. Que la gracia del Altísimo sea sobre ustedes, los bendiga desde lo alto, los bendiga desde Sión. Encamina sus pasos con bendición hacia Sión y les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Que la gracia del Señor sea para salud, para paz, tranquilidad, gozo, fortalecimiento, que el Señor les dé las grosuras de la tierra y el rocío de los cielos y bendiga sus vidas grandemente. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes y en sus hogares. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.